clase de teoría. Ya son los últimos temas ya de teoría. Debería de darlo en 2 clases, pero voy a darlo en esta clase porque necesito las clases de teoría para terminar con las exposiciones. O sea que en las clases de teoría voy a tomar las exposiciones. Apenas 2 hemos logrado hacer hoy día, porque no quería cortarles súper interesantes. ¿Ya? O sea, lo que voy a avanzar hoy día es lo último. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver, sí, 4 virus. Virus de la poliomielitis, que es el poliovirus, que produce la enfermedad que es la poliomielitis. Y el rotavirus, que produce infección gastrointestinal. Y vamos a ver 2 virus que producen fiebres hemorrágicas. Virus ébola y virus Marburg. Marburg, o algunos dicen virus Marburg. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el poliovirus. El poliovirus, o virus de la poliomielitis. A ver, primero, ¿qué es la poliomielitis? ¿Ustedes tienen idea de lo que es la poliomielitis? A ver, ciérrelo la puerta ya, por favor. ¿Puede ser una rápida? Sí, sí. Gracias. ¿Saben ustedes qué es la poliomielitis? ¿Nadie? Poliomielitis es una infección del sistema nervioso. O sea que el virus afecta al sistema nervioso. Generalmente es en los niños. Y los niños crecen con secuelas. ¿Y cuáles son esas secuelas? Parálisis. No pueden andar. Entonces ustedes van a ver ya ahora personas adultas que en su niñez sufrieron de poliomielitis, que andan en silla de ruedas, o que tienen dificultad para caminar, o que andan con muletas, porque han sufrido una parálisis a consecuencia del virus de la poliomielitis. Actualmente no hay poliomielitis porque hay una vacuna antipolio se llama, que se aplica al 2º, al 4º y al 6º mes de vida, igual que la pentavalina. ¿Ya? La vacuna antipolio, que es en gotas orales, está dentro del programa ampliado de inmunizaciones, cubre el país, está dentro del plan de vacunación, por eso no hay mucho de poliomielitis. Este poliovirus pertenece a la familia Picornaviridae, taxonómicamente hablando, su clasificación, del género enterovirus. Eso es importante. ¿Qué significa entero? Entero es intestino. O sea, virus que están en el intestino de las personas enfermas o portadoras. No son parte de nuestra microbiota. Estos virus, si no son parte de nuestra microbiota, ¿en quiénes están? En los pacientes enfermos de polio o portadores de polio. Me dejo entender, ¿no es cierto? No son parte de nuestra microbiota del intestino. Solamente se elimina por las heces personas enfermas o portadoras. Por eso pertenecen al grupo, al género de los enterovirus. ¿Qué es la poliomielitis? Como les decía, poliomielitis o polio también se llama, es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso, a la médula espinal, causando debilidad muscular
y como consecuencia parálisis. El virus de la polio entra en el organismo. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? ¿Cómo es la epidemiología de la infección? ¿Cómo ingresa el virus? ¿Por dónde? Vía oral. Vía oral. O sea, ¿cuál es la fuente de infección del virus de la polio? Las heces de personas enfermas o portadoras, generalmente los niños. Entonces ingresa la vía de transmisión en la persona adulta. O sea, siempre ustedes se van a regir la epidemiología de una infección. Esta es la persona enferma. Aquí está la fuente de infección. Y esta es la persona portadora. No, perdón. Esta es la persona susceptible. Esta es la persona sana. Susceptible. Esta es la persona sana. Entonces, ¿por dónde está el virus? El virus se elimina por las heces y ingresa por la boca, a través de agua y alimentos contaminados con heces de una persona infectada. Bueno, es un virus antiguísimo, fue descrito por primera vez en el siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial. Salk ya creó una vacuna con virus muertos, y Sabin ya creó la vacuna que actualmente utilizamos, la vacuna de Sabin se llama, que ya es por vía oral, o sea, en gotitas. El virus es ese, es un virus de la familia del género enterovirus, tiene ARN como ácido nucleico, es pequeñito, solamente mide 28 nanómetros de diámetro y tiene una simple cadena de RNA. ¿Cómo es que se produce la patogenia de la enfermedad? O sea, el virus ingresa por vía oral, se replica en la mucosa faríngea y en la mucosa intestinal, cuando llega al intestino, en la mucosa faríngea, en las amígdalas, en el intestino, en las placas de Peyer. Una vez que se replica este virus, pasa a los ganglios linfáticos cervicales, en el caso que se replique en la mucosa faríngea, o a los ganglios linfáticos mesentéricos, en el caso que se replique en las placas de Peyer. De cualquier forma pasan a la sangre, produciendo un estado de viremia. Entonces ya cuando el virus está circulando en sangre, se distribuye a otros órganos del sistema reticuloendotelial, como ser sobre todo el sistema nervioso. Las meninges, los músculos, la mucosa respiratoria, el miocardio, la piel, pero sobre todo afecta al sistema nervioso, ¿ya? Y es así que deja en las personas infectadas en la infancia, deja secuelas como son la parálisis flácida, ¿no? Por afección que tiene en las células del sistema nervioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se produce? Este virus es exclusivo del hombre, no hay animales de por medio que actúen como reservorios, entonces afecta las neuronas del asta anterior de la médula espinal, produciendo necrosis de estas células, y lo cual lleva a esa parálisis que nos hace ver la parálisis flácida de estos pacientes. Bueno, en esencia, eso es la poliomielitis, pero más bien que del 100% de estos pacientes, que reciben el virus por la boca, no todos llegan a producirse esa parálisis flácida. La mayoría, un 90-95% de los casos, presentan una infección inaparente. ¿Qué dice? A ver, Calustro, ¿usted habrá recibido alguna vez el virus de la polio? ¿Se habrá comido? ¿Se habrá tomado? ¿Sí? Supone que en la vacuna. No, las vacunas son para prevenir.
No sabe. No sabemos. No sabemos si alguna vez hemos comido o hemos tomado virus de la poliomielitis. ¿Por qué? Porque en el 90-95% de los casos son asintomáticos, inaparentes. ¿Cómo podremos saber si alguna vez hemos estado en contacto con este virus? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? Serología, sacarnos sangre todos y buscar IgG contra el virus de la polio, inmunoglobulinas IgG. Si nos da positivo, hemos estado en este grupo del 90-95% de los casos, ¿ya? Y de ese otro 90-95, ¿cuánto falta para el 100? 5 a 10. Ese 5 a 10% está distribuido. 4 a 8% de los casos sufre una poliomielitis abortiva. ¿Qué significa? Que no llega a ser una poliomielitis verdadera. Sufre una poliomielitis abortiva. El paciente tiene fiebre, cefalea, anginas, náuseas, vómitos, puede pasar desapercibida. 4 a 8% tiene leves síntomas. Luego tenemos que un 1 a 2% les da meningitis. O sea, este es un virus que produce meningitis viral. Hemos visto cuando hemos avanzado bacterias del sistema nervioso, infecciones del sistema nervioso, ¿cuáles son las más graves meningitis? Las producidas por las bacterias son más graves, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es turbio. En todas las meningitis el paciente presenta la tríada. ¿Cuál es la tríada? Cefalea, rigidez de nuca y fiebre. Entonces, pero las más leves son las meningitis producidas por virus. Ya hemos visto un virus que produce meningitis. ¿Cuál era? El virus del herpes producía meningitis en algunos casos, en los neonatos. Aquí produce también meningitis, este virus de la polio, ¿no? Entonces, en el 1 a 2% de los casos solamente va a dar meningitis viral, donde va a haber un líquido cefalorraquídeo ligeramente opalescente, con 1 a 2% de probabilidad de que se produzca esta enfermedad, ¿no? Y con predominio de mononucleares. Esa forma grave que hemos dicho de parálisis que afecta al sistema nervioso, más bien que es la forma paralítica, que es por lo que nos preocupa la poliomielitis, se presenta en el 0,1% de los casos. ¿Qué dice? Que de 1000 niños que hayan comido o tomado alimentos con virus de la polio, o sea, con heces de pacientes infectados o portadores, solamente uno puede darle la forma paralítica. La forma paralítica es con destrucción de las neuronas motoras del asta anterior. ¿Qué? No, porque ya no es pues de que vengan a la hora que quieran. Si ya encuentran la puerta cerrada, ya no deben entrar. Es la última clase, o sea, ya no van a tener oportunidad. Entonces, 0,1% de los casos desarrolla la forma paralítica. De 1000, 1. Más bien, gracias a Dios. ¿Se deja entender? Sí, pero eso no debería existir, ¿no es cierto? Allá en bioquímica hay una persona que trabaja que tiene secuelas de meningitis. No puede subir las gradas, por ejemplo. Necesita el ascensor, porque tiene parálisis flácida. Y pueden crecer así, ¿no? Con esa discapacidad. Ya hemos dicho la epidemiología de la infección, ya hemos hablado, está el virus en las heces de personas enfermas o portadoras, que es la fuente de infección. ¿Cómo ingresa? A partir de la vía oral, al comer agua, o tomar agua o comer alimentos contaminados con el virus de la polio, ¿no? ¿Cómo prevenimos? La infección se previene por la vacunación, ya dijimos, la vacunación para la polio
Este mes, creo que el 12 o el 14, no me acuerdo bien, se recuerda el Día Mundial contra la poliomielitis. Es mundial, porque en cualquier país hay poliomielitis y la meta de la Organización Mundial de la Salud es erradicar esta enfermedad para evitar niños con discapacidad y personas mayores con discapacidad. Entonces, la estrategia mayor es vacunar, vacunar, vacunar y vacunar. La vacuna de Salk, que es la que se descubrió al principio, era por vía parenteral y se inyectaban virus muertos. Actualmente es la vacuna de Sabin, que es por vía oral, son virus atenuados. Son virus atenuados que ingresan por la vía oral, al segundo, cuarto y sexto mes de vida. La polio debe ser erradicada, puede ser erradicada, es fácil erradicar la poliomielitis. ¿Por qué? Porque solo afecta a humanos, no afecta a los animales. O sea, los humanos podemos controlar, los animales no. Como vamos a ver, los animales que vamos a ver de las fiebres hemorrágicas, es difícil controlar. Y existe la vacuna que se ha comprobado que es eficaz. Si hay cobertura de vacunación a todos los niños, entonces se vacuna y es una vacuna una sola vez. Da inmunidad de por vida, ya la vacuna. No hay portadores a largo plazo y el virus solo sobrevive en el ambiente o sea, el virus es débil, solamente sobrevive en el ambiente corto periodo de tiempo. O sea, está en nuestras manos erradicar el virus de la polio. Actualmente existe una institución, ¿han escuchado hablar de Rotary? Rotary Internacional. Rotary es una institución que lucha contra la poliomielitis. Su meta es erradicar la poliomielitis. Entonces ellos trabajan todo el año para que haya fondos para vacunar y vacunar. ¿Ya? Entonces, como les decía, este año, todos los años en el mes de octubre, es el Día Mundial de la Polio, donde se reúnen los rotarios, y ahí dice, chao polio, dice, ¿no es cierto? Y dicen, ya falta poquito, eso es lo que hacen así con los dedos. Falta poquito ya para erradicar la polio. Falta poco, estamos a punto de erradicar la polio, ¿no? Falta poquito. Bueno, eso es poliovirus, virus de la poliomielitis. Ahora un virus que ya ustedes lo conocen, rotavirus. ¿Dónde han escuchado hablar de rotavirus? ¿Infecciones gastrointestinales? ¿Cómo se olvidan, no? La mayoría de las diarreas que se producen en los niños son producidas por bacterias o por virus. Por virus. La mayoría son virales. Ustedes ya saben, doctores, a estas alturas ya saben. Cuando venga un paciente o ustedes tengan un paciente con diarrea, ¿qué le van a preguntar primero? Para saber si es bacteria, virus, parásito, hongo, para saber qué hacer. ¿Qué pregunta le van a hacer? Ya, ¿qué ha consumido? Pero primero, el aspecto. No es importante preguntarle si es líquida o si es con tipo disentería. Esa es líquida o tipo disentería. ¿Por qué? Porque si es líquida, es producida por bacterias, pero no por la bacteria misma, sino por su toxina, bacteria que produce toxina, y por virus y algunos parásitos, cuando es líquida. Cuando es tipo disentería, con moco, pus y sangre, es producida por bacterias que invaden la mucosa intestinal, como por ejemplo Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, y entre los parásitos, la Escherichia coli enteroinvasiva, y entre los parásitos, Entomoeba staphylococcus.
¿no es cierto? Entonces, esa es lo que deben preguntar primero. En ambos casos, el tratamiento es hidratación sintomática, pero se tienden a complicarse las diarreas tipo disentería, y ahí a veces hay que hacer tratamiento sintomático. Aquí estamos frente a una diarrea producida por virus, líquida. Es la más frecuente, se presenta en los niños, producida por el rotavirus. Ese rotavirus pertenece a la familia Reoviridae, producen gastroenteritis y es la principal causa de la diarrea intestinal. En Santa Cruz, en el hospital de niños, se hacían estudios hace unos 10 años y la principal causa de que morían los niños era por diarrea, pero no por la diarrea misma, sino por la deshidratación que produce la diarrea. Y se buscó, la principal causa de la diarrea era el rotavirus en Santa Cruz. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Pidió a la OMS que mande la vacuna contra el rotavirus. Si la madre acude a su centro de salud a vacunarse contra el rotavirus, también es vía oral, igual que la polio, al segundo, cuarto y sexto mes de vida, va a evitar que su niño le dé la diarrea por rotavirus. ¿Ya? Es baja la mortalidad si se hidrata a tiempo, pero si se lo deja al niño a última de que esté ya en estado de deshidratación, ese niño se muere. Bueno, ¿cómo actúa este rotavirus? El rotavirus ingresa por la vía oral a través de alimentos o agua contaminada y ingresa a la mucosa del intestino delgado, al yeyuno, atrofia las vellosidades del intestino, lo cual produce una pérdida del área de absorción de los alimentos, aumenta el flujo de agua y electrolitos, lo que se desencadena como una diarrea acuosa, ¿no? Y activa el sistema nervioso entérico y hace que eso sea una diarrea acuosa. Más propensos son los niños de 6 a 24 meses, o sea, los niños menores de 2 años. La dosis infectiva es baja, por eso es fácil que con pequeña cantidad de virus se produzca la diarrea. El agua de bebida es la principal causa, las madres que a veces no hierven las mamaderas. Y la principal complicación es que se deshidrate ese niño por una gastroenteritis severa. Bueno, ¿cuál es el control? Ya saben ustedes, todo microorganismo que ingresa por vía oral, ¿qué es lo que hay que controlar? La eliminación de excretas. Porque ¿dónde está el virus? En las heces. ¿Dónde están las bacterias? En las heces. ¿Y dónde van las heces? A las aguas servidas. ¿Y dónde están las aguas servidas? ¿Hay algún veniano aquí? ¿De Trinidad? ¿Hay alguno? ¿No hay? Bueno, yo me escandalicé una vez cuando fui al Beni una sola vez. ¿Ustedes conocen? ¿Conocen Trinidad? Bueno, no sé si habrá cambiado, pero yo cuando fui, las aguas hervidas andaban en las calles. Huele, ¿no? Y eso es, no sé si ya conviven ya con las bacterias, los parásitos ahí, pero anda, así era. En las calles son las aguas hervidas, ¿no? De repente ha mejorado. Bueno, hay que hacer tratamiento de estas aguas servidas en una laguna de oxidación para ser eliminadas después a los ríos, a los océanos y todo eso. Limpieza, lavado de manos, lo más importante para evitar estas infecciones. Consumo de alimentos cocidos, ¿no? Aunque hay bacterias que son termoestables, que no se destruyen con la cocción, con las altas temperaturas. Y lo más importante para prevenir, la vacuna. La vacuna que es al segundo, cuarto y sexto mes de vida, vía oral. Lo mismo que la polio, vía oral. Ahora,
Eso es, chicos, rotavirus y poliovirus. Ahora vamos a ver estos dos virus. Esto es lo último de lo último. Lo he sacado de estos dos virus que son tan importantes. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, el virus ébola y el virus Marburg. Marburgo, dicen algunos virus. Estos virus son los más graves del mundo actualmente. ¿Han escuchado hablar? Nancy, ¿escuchó hablar del virus ébola? ¿Sí? Zoonótica, que viene de los animales. Ustedes no han debido escuchar del virus ébola. Había una epidemia en el año 2014, creo que ustedes recién nacieron, ¿no? ¿Qué año? ¿2005? Acá eran niños entonces. Pero el ébola es una enfermedad mortal, igual que el Marburg. Hemos hablado en la anterior clase de fiebres hemorrágicas que hay en Bolivia y que hay en la Argentina. Argentina y boliviana transmitidas por ratones. El ratón es el reservorio. Aquí estas fiebres hemorrágicas, como su nombre indica, porque producen hemorragias graves. La transmisión no es por ratones, es por las secreciones biológicas, especialmente la sangre de las personas enfermas o portadoras. Estos dos virus producen enfermedades graves. Son tan graves que de 10 personas que se infectan, 5 a 9 se mueren. La tasa de mortalidad es del 50 al 90%. Altísima. De las enfermedades virales que vimos la anterior semana, era el 30%. 50-90%. Producen fiebres hemorrágicas virales que dañan los vasos sanguíneos y provocan, y ese daño a los vasos sanguíneos hace que no llegue sangre a los órganos, lo cual provoca una disfunción orgánica, hemorragias internas graves. El paciente entra en un shock hipovolémico y muere. La transmisión ocurre al entrar en contacto con los fluidos corporales. Yo tengo ébola y al tener ébola tengo todos mis líquidos biológicos con virus, pero diferente carga viral. ¿Cuál será el líquido biológico que tiene mayor carga viral? La sangre. La sangre es el líquido biológico más importante. Clínica: fiebre, mialgias, artralgias, vómitos, diarrea, igualito que cualquier enfermedad viral en su periodo prodrómico. No me doy cuenta. Hasta que llegan las hemorragias y me muero en una semana. Así es de grave la... Vamos a entrar primero a describir el ébola. El virus ébola fue identificado, es uno de los últimos virus fuera del SARS-CoV-2. Este ha sido descubierto en el año 1976. ¿Por qué se llama ébola? Porque estos dos virus, bueno, el virus originarios del África, pero este ébola fue descubierto en África y el otro virus, Marburg, viene del África, pero fue descubierto en Alemania. Este se descubrió cerca del río Ébola, en la República del Congo. Antes se llamaba Zaire, a esa república, ahora se llama Congo. Desde entonces se han presentado varios brotes, pero todos en el África, ¿ya? El brote del 2014 fue el más grande, murieron gran cantidad de gente. Aquí vivíamos en vigilancia epidemiológica, viendo los vuelos que llegaban del África, ¿no? O de gente que llegaba del África.
Los países que resultaron más afectados fueron Guinea, Liberia y Sierra Leona en el África, en el año 2014. ¿Cómo es que produce esas fiebres hemorrágicas estos virus? El virus tiene ARN, pertenece a la familia Filoviridae. ¿Cuáles son sus sitios blancos de acción? Así como ustedes saben que los virus necesitan de una célula, ¿no es cierto?, para poder replicarse. El VIH necesita ¿de quién? De los linfocitos T. El virus de la rabia necesita de los células musculares, las dendríticas. Este virus, su sitio blanco de acción son los macrófagos, nuestras células de defensa. Vienen los macrófagos a quererlos fagocitar y más bien los virus entran ahí y empiezan a replicarse y al final lo destruyen al macrófago, dejándolo al paciente inmunodeprimido. Entonces, su sitio blanco de acción son los macrófagos, estos virus. Ingresan a los macrófagos y a las células dendríticas, donde se replican. Eso hace que la replicación del virus produzca un proceso inflamatorio. Y al haber ese proceso inflamatorio se induce una tormenta de citoquinas, que son células inflamatorias. Y eso hace que se produzca un daño vascular, daño de los vasos. Y al haber un daño de los vasos se producen las hemorragias. ¿Ya? Es así la patogenia explicada de otra forma. El virus ingresa. A ver, ¿de dónde viene el virus primero? De los murciélagos. Los murciélagos africanos. Y hay unos murciélagos en el África que son murciélagos de la fruta. Murciélagos frugívoros, se los dice. Esos murciélagos africanos infectan a los monos. Estos monos, a través de sus secreciones, infectan al humano. Pero ¿por dónde ingresa al humano estos virus? Por vía cutánea. Una microherida que uno tenga y que se ponga en contacto con estos monos, ingresa el virus. Entonces el virus que ingresa tiene predilección por los macrófagos y las células dendríticas. Lo cual, ¿qué hace? Que produzca una tormenta de citoquinas, lo cual produce un proceso inflamatorio, un daño vascular y se desencadenen las hemorragias, ¿no? Y eso puede llevar a la muerte. Aquí está, ¿ven? El virus ingresa al cuerpo por contacto con fluidos infectados y penetra a las células del sistema inmunológico como macrófagos y células dendríticas. Se replica activamente dentro de estas células, alcanzando altos niveles en sangre, alcanzando un grave estado de viremia y de ahí se disemina a los ganglios linfáticos, al hígado y otros órganos a través de la sangre. Se replica masivamente en estas células, lo cual produce esa respuesta inflamatoria con una tormenta de citoquinas que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos, contribuyendo a un daño endotelial y coagulopatías y hemorragias. Entonces, ¿quién produce ese daño tan grave? Hemorragias internas y externas. El paciente empieza a tener gingivorragias, hemostaxis, hematemesis y hemorragias internas. ¿Quiénes son esos virus? Son 5 cepas de virus ébola que existen, desde la más leve hasta la más grave. ¿Cuál es la más grave? La llamada virus ébola de Zaire. Fue descubierta, la primera que se descubrió en el Congo, antes se llamaba Zaire ese lugar. Es la cepa más conocida y frecuente, la que provoca brotes más graves y
con una alta tasa de letalidad de más del 90%. Luego tenemos el virus ébola de Sudán. Ese se descubrió en Sudán. Es otro lugar del África. Provoca brotes graves, pero menos graves que la del Zaire. Luego tenemos a la de Budimbugyo. Es otra cepa ébola de Budimbugyo descubierta en Uganda y el Congo. Produce brotes, pero menos siempre que la primera, que es del Zaire. Y estas otras dos son las menos letales, la del bosque Tai y la ébola restum. Generalmente afectan más a los animales, poco al humano. Pero esas son las 5 cepas de virus ébola. ¿Por qué se diferencian? Porque tienen diferente grado de letalidad y se encuentran en diferentes regiones, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? Ya les había dicho, su origen son los murciélagos de la fruta en África. Infectan a los animales salvajes y de los animales salvajes al humano. Y del humano al humano. Generalmente, ¿dónde es la transmisión de humano a humano? Cuando ya estos pacientes llegan a los hospitales desangrándose. Llegan desangrándose. ¿Y qué es lo que sucede en los hospitales? A ver, ¿por qué se transmite el otro? ¿Por qué? Porque no se usan bien las normas de bioseguridad. Exactamente, no se usan normas de bioseguridad. Por eso, ¿quiénes han sido los más afectados en esa epidemia que ha habido en 2014? ¿Quiénes? Personal médico. Médicos, enfermeras eran los que se morían. No solamente en el África, sino que iban esos médicos a atender a los pacientes, porque ha habido harta gente voluntaria que ha ido a atender al África como voluntariado y se han vuelto con ébola y han transmitido el ébola y se han muerto en Estados Unidos, ¿no? O sea, el origen es los murciélagos. Murciélago al mono, el hombre que se pone en contacto, este no va a ser un médico, pero el Marburg ha sido porque este hombre se puso en contacto con los monos sin normas de bioseguridad. Vamos a ver cómo ha surgido el Marburgo. Pero el ébola, este hombre se pone en contacto, este puede ser uno que tenga contacto con los monos. Y si ese mono está enfermo y el paciente presenta una microherida y se pone en contacto con la sangre del mono, entonces ingresa el virus y este paciente llega al hospital y en el hospital los médicos e enfermeras no usan normas de bioseguridad y se transmiten esto. ¿Por qué es tan grave este virus? Porque es nivel bioseguridad 4. ¿Qué significa eso? Ustedes en su primera lección de su guía tienen los niveles de bioseguridad de los microorganismos, de acuerdo al nivel de riesgo. Bioseguridad, que es los microorganismos nivel 1, ¿cuáles son? Los que respiramos, no producen infecciones. Ambientales. Nivel 2 son los que podemos manejar en el laboratorio, los cultivamos, como la Escherichia coli, Staphylococcus aureus, todos los que hemos estudiado. Pueden producir enfermedad en el hombre, pero no producen epidemias y tienen tratamiento efectivo con antibióticos. Nivel 3 pueden ser transmitidos en los laboratorios o de los enfermos a los de pacientes enfermos, producen enfermedades, pero son más transmisibles y hay tratamiento eficaz. Es el virus, la bacteria de la tuberculosis, Mycobacterium en tuberculosis. Produce enfermedad, pero es altamente transmisible. Pero si se trata a tiempo, hay tratamiento. Nivel 4 son estos.
fiebre hemorrágica boliviana, fiebre hemorrágica argentina, Marburg, ébola, son nivel bioseguridad 4. ¿Por qué? Porque ingresan al organismo humano, se extiende fácilmente, producen graves epidemias y no hay tratamiento eficaz. Por eso es que tienen alto grado de mortalidad. Ahí es lo que les decía. Del murciélago al mono, del mono al hombre y del hombre al hombre. Esta transmisión de humano a humano es más en los hospitales, en los centros de salud. El humano infectado, la transmisión entre personas ocurre por contacto directo. Cualquier líquido biológico tiene el virus, pero más tiene la sangre. También se transmite por contacto con objetos contaminados. Yo agarro una pinza con sangre y tengo una heridita. Ingresa, ¿no? Ropa de cama, agujas, equipo médico. Los pacientes son contagiosos solo mientras presentan los síntomas y hay virus en la sangre. Las prácticas funerarias, si los pacientes se mueren de ébola o de Marburg, no debe hacerse velorios, deben ser enterrados o incinerados para destruir al virus y no continúe la cadena epidemiológica de transmisión. Porque esos cadáveres son fuente de infección de los virus. ¿Ya? Bueno, ya dijimos aquí en la epidemiología que el reservorio natural es el murciélago de la fruta, ¿no? El brote histórico se produjo en el 2013-2016, donde se produjeron 28.000 casos, 11 muertes, 11.000 muertes. Gran cantidad de gente murió en eso. No ha sido muy lejos. Ya ustedes estaban vivitos, aprendiendo a caminar, ¿no? La transmisión por contacto directo con los fluidos corporales infectados y generalmente se distribuye en el África. Son virus del África, pero pueden haber casos importados de gente, esa es la epidemiología, de gente que ha viajado a esos lugares donde estos virus son endémicos, ¿no? Y la transmisión, ya dijimos, fíjense en la foto, cómo se debe vestir en la epidemia de ébola. Personal de salud o que se pone en contacto con estos pacientes deben vestirse así como astronautas, ¿no? Así. Yo me acuerdo que cuando surgió por primera vez el SARS-CoV-2, el COVID, las empresas daban estos uniformes, ¿no? a sus empleados. ¿O no vieron ustedes? A mi marido le dieron así se vestía en la terapia intensiva. Bueno, transmisión por contacto directo con fluidos corporales. Brotes en zonas con el reservorio, que son los murciélagos, que se tienen como fauna los murciélagos. En el África, en el Asia, convive la gente. Por eso es que estos virus, bacterias son más de esos lugares, porque comen esos, conviven. ¿Cómo surgió el COVID? En un mercado donde vendían animales silvestres, murciélagos, porque eso comen ellos. ¿O no comen? Ellos comen todo. Yo cuando fui, me acuerdo, yo hice un curso en el Japón. En el Japón no comen esas cosas. En el Japón son más limpios. Pero del Japón yo me vine a Hong Kong, a la China. ¿Qué diferencia del Japón con la China? Ay, los japoneses son pues educados, limpios, una educación ahí. Ay, el chino, me daba miedo hasta comer en los restaurantes, porque yo decía, me están dando ratas, me están dando perros. Comen cualquier cosa los chinos, ¿no?
Entonces, por eso es que vienen tantos virus, que vienen tantas bacterias de estos lugares, ¿no? Alto riesgo de transmisión en el personal de salud. ¿Qué más? ¿Cómo se presentan los síntomas? Fíjense que en 10 días el paciente se muere. El primer día, su periodo de incubación de 2 a 21 días. Puede variar, puede ser que yo tenga contacto hoy día y de aquí a 2 días ya empiece la infección. ¿Cuáles son en el periodo prodrómico? El periodo prodrómico es igual que una gripe. Fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, astenia, dolor abdominal, o sea, nada significativo. Recién empiezan los vómitos, diarrea, el día 7 a 9, y el día 10 fiebre alta, vómitos con sangre, ya empiezan las manifestaciones hemorrágicas. El día 11 aparecen hematomas, daño cerebral, ya hay encefalopatías y sangramientos, empiezan la epistaxis, hematemesis, hemorragias y empieza a verse la sangre. Hay otros pacientes con hemorragia interna. El día 12 ya hay pérdida de la conciencia, convulsiones, desangramiento masivo interno y la muerte, ¿no? Entonces, fíjense, hasta aquí es el periodo prodrómico. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad? Clínica, epidemiología y laboratorio. ¿Cómo podría diagnosticar ébola? ¿Qué pesa más? ¿La clínica? Cuando yo diagnostique la clínica ya está epidemiología. Si ya he confirmado un caso de ébola, tengo que estar con las antenas bien alertas a cualquier paciente que me presente esta clínica, ¿no? Y en esa época puedo hacer tratamiento y puedo salvar al paciente. Pero cuando ya viene acá, ya no se puede hacer nada. Tasa de mortalidad 50-90%. Alta mortalidad, hasta 90% en ébola, virus ébola variedad Zaire, ¿no? El más grave. Ahí están algunos síntomas que dijimos, mialgias, artralgias, y después el día 12, pérdida de la conciencia, convulsiones, aparecen los hematomas, o sea, gran cantidad de muertes. Como el otro parámetro, el laboratorio, los primeros casos diagnosticaré pues método directo, PCR, para buscar al virus. Los primeros casos digo, sí, es ébola, confirmo. El resto, ya cuando ha pasado más de los 12 días, buscaré anticuerpos por el ISA. Pero ya de nada sirve eso. Solamente por epidemiología y para buscar antisuero de pacientes que sobrevivieron. Si 1 a 4 sobrevivieron, esos pacientes son clave para sacarles el suero y transfundir a pacientes que están no en la fase hemorrágica, empezando la enfermedad. Y además la microscopía electrónica, si yo tengo un microscopio electrónico también puedo observar el virus. El hemograma me muestra leucopenia y trombocitopenia, leucocitos bajos y plaquetas bajas, lo cual produce alteraciones en la coagulación, hemorragias, ¿no? Y debo manejar con nivel de bioseguridad 4 en el laboratorio. Bueno, ¿cuál es el tratamiento actual? Fíjense cómo hay que vestirse, cómo se visten allá. Tratamiento, soporte vital. ¿Qué significa soporte vital? Evitar que el paciente se muera, hidratarlo, controlar los síntomas, soporte hemodinámico, eso es en una sala de terapia intensiva. Actualmente hay terapias experimentales, o sea, hacer tratamiento con anticuerpos monoclonales, especialmente con el ébola Zaire, que es el más grave. Esto es lo último. No había vacuna. Recién en el 2024
se ha aprobado una vacuna para el ébola. Esto se llama Zaire Ébola Virus. Esta vacuna está autorizada en varios países, recién en diciembre del 2024. Y se utiliza cuando hay epidemias. Me imagino que en el África vacunan a todo el mundo, porque es endémica la enfermedad. Para que no hayan esas epidemias donde ha habido tanta muerte y de ahí se han importado casos al resto del mundo, entonces se debe vacunar. Pero hay la vacuna ya, recién nuevita. ¿Cómo puedo controlar esta enfermedad? Aislamiento estricto de los pacientes diagnosticados. Los debo poner en cuarentena, fuera del contacto con el resto de la demás gente. Lo más importante, equipo de protección personal, nivel bioseguridad 4. Evitar el contacto con fluidos de estos pacientes. Educación a la comunidad. Ahí en el África se la pasan educando a la gente de que existen estos virus y que tengan cuidado de manejar los monos y todo eso. Se debe hacer rastreo de los contactos, o sea, vigilancia epidemiológica. Importante el control en los velorios. No debe haber velorios de estos pacientes. Directamente a enterrar a estos pacientes. ¿Está claro ébola? Sí. ¿Sabían de ébola ustedes antes de entrar aquí? Sí. ¿Habían escuchado hablar? ¿Sabían que era tan grave? Los que no sabían, bueno, ya saben algo. A los que están durmiendo, no sé. No digan los que duermen, yo les voy a preguntar. Yo sé quién está durmiendo. Marburg. El último virus del año. Pónganle ganas. El Marburg. Bien parecido al ébola, chicos. Pero, ¿cómo es la historia de este virus? Les cuento. Este virus se descubrió en el año 1967. También viene de los del África, pero de los monos. ¿Cómo lo descubrieron a este virus? No en el África. En Marburgo, una ciudad de Alemania, estaban trabajando justamente para fabricar la vacuna contra la poliomielitis. ¿Y de dónde se sacan las vacunas? Inyectando a monos. Y estaban trabajando con monos traídos de África. Y entonces no supieron en qué momento 21 personas del laboratorio empezaron a tener síntomas de fiebre hemorragias, y de los cuales 7 murieron. Entonces en el laboratorio empezaron a estudiar de qué se murieron. Y ahí aislaron a un nuevo virus que lo llamaron virus Marburg, porque se descubrió en la ciudad de Marburg, Alemania. Y también dice en Frankfurt, la ciudad yugoslava de Belgrado. Entonces fue ahí que lo descubrieron al virus Marburg. Entonces, en el año 1967 en Alemania y Yugoslavia. ¿De dónde? Transmisión por monos importados. Bueno, esto es la epidemia de ébola en 2014 a 2016, que llegó casos a Estados Unidos y España. Hay cooperación internacional para evitar la diseminación de estos virus que nos vienen del África, ¿no? Este virus del Marburg pertenece también a la familia Filoviridae, igual que el ébola. El género virus marburgo es, no hay 5 especies como el ébola, solo hay una, virus marburgo. ¿Cuáles son las del ébola? A ver, usted joven, el que está allá atrás. ¿Cuáles son las especies del ébola? ¿Cuáles? ¿Ah? Las 5 especies. Sudán. La más grave, ¿cuál es? Varias veces lo he repetido. A ver, la de adelante. Niña, usted. Zaire. Zaire es la más grave.
Sudán, la que le sigue, Bundibugyo, la tercera, y las otras dos más hay en animales. ¿Cuáles son? La Tai, Ebola Tai y la Preston, ¿no? Esas son más en animales. Aquí solo hay una sola cepa del virus Marburg. Es un virus ARN que igualito, que es lo que hace como el virus ébola, infecta a los macrófagos y a las células dendríticas y también a los monocitos. ¿Qué es lo que pasa? Produce, como consecuencia, ¿qué es lo que produce? Se replica en estas células, produce daño endotelial de los vasos, lo cual produce disfunción inmune y una activación de las citoquinas, lo cual produce una reacción inflamatoria, lo cual lleva a una coagulopatía. Se alteran los factores de la coagulación y entonces empiezan las hemorragias. Y esas hemorragias llevan a una falla multiorgánica similar al ébola y a la muerte del paciente. ¿Cómo es la clínica? Parecida al ébola. 2 a 21 días es el periodo de incubación, igual que el ébola. Después viene el periodo prodrómico, fiebre, mialgias, artralgias, nada llamativo, ¿no es cierto? El día 3 al 5 aparecen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y una posible erupción cutánea, posible erupción cutánea. El día 5 ya es la fase hemorrágica. Empiezan las hemorragias externas, epistasis, hematemesis, ingimorragias, hemorragias internas y después ya sobreviene la afección a todo el organismo. Empieza la falla multiorgánica. El paciente empieza a tener afectación neurológica, se siente confundido, irritable, agresivo y en casos graves la muerte entre el 8 y 9 días. O sea, es la misma signo-sintomatología del ébola, ¿no? Por hemorragias, solamente que es un virus diferente. El letal virus Marburgo pone al mundo en guardia. ¿Qué es el virus Marburgo? La OMS señala que el Marburgo causa la enfermedad por el virus Marburgo con una letalidad hasta el 88%. Y puede reducirse si uno hace temprana atención. ¿Cómo se transmite? Ocurre por contacto directo. La fuente de infección son los líquidos corporales de las personas enfermas, ¿no? O infectadas. O también los materiales contaminados con sangre, como la ropa de la sábana, ¿no? O la ropa del enfermo. Periodo prodrómico y el periodo de sangrado. A ver, la tasa de mortalidad varía según la gravedad de las epidemias y variantes del virus. Sin embargo, la tasa general es desde 50 a 90%. Angola y República Democrática del Congo experimentaron los peores brotes, con una tasa, o sea, en el África, mortalidad del 90 y 80%. Reservorio natural también lo presenta, los murciélagos de la fruta. O sea, ahí es donde vive el virus, en el murciélago de la fruta, ¿no? De ahí infecta a los monos y de los monos al humano. Exactamente la misma. O que es murciélago, mono, humano. Es una zoonosis. Y de humano, murciélago, mono, humano, y de humano a humano, igual que el ébola. ¿Cuál es el personal de mayor riesgo? Personal de salud. Bueno, ahí tenemos lo mismo, ¿no? Cómo se produce la infección. Murciélagos, monos, pueden ser macacos, chimpancés, gorilas, hasta los puercoespines, dicen. Y de ahí al hombre, ¿no? Y de hombre a hombre.
Laboratorio. Ya sabemos el laboratorio en las primeras etapas PCR para confirmar el diagnóstico de la infección y después el resto es por epidemiología, ¿no? Por nexo epidemiológico. Y hay que hacer siempre un hemograma para ver cómo están los leucocitos, las plaquetas, para hacer el tratamiento, siempre en un nivel bioseguridad 4, no cualquier laboratorio procesa estos virus. Tratamiento. No hay tratamiento antiviral específico aprobado. Y soporte vital, igual que el ébola, evitar que el paciente se muera en una sala de terapia intensiva, hidratación, manejo de síntomas y sus complicaciones, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir? Evitar el contacto con murciélagos y monos infectados. Uso estricto de normas de bioseguridad. Cualquier paciente debo pensar que tiene cualquier microorganismo y puede ser la fuente de infección de cualquier enfermedad. Yo debo usar normas de bioseguridad para cualquier enfermedad. Aislamiento de los casos confirmados, ponerlos en cuarentena y control estricto de estas infecciones en los hospitales, ¿no? Aquí no hay vacuna. Las vacunas están todavía, como hablábamos esta mañana con los grupos, creo que no está aquí, todos los medicamentos, vacunas, pasan por fases. No se las saca, y pueden tardar años. No se la saca, la del COVID se la sacó tan rápido, pero tuvieron algunos errores, ¿no es cierto? Porque era la necesidad de sacarla tan rápido. Pero la mayoría de los medicamentos, vacunas, tardan años porque pasan por fases, se hacen estudios clínicos y recién cuando pasan la fase 4, se lanza al mercado cuando se ha comprobado que es inocua y que sirve para el tratamiento en humanos. No hay vacuna aprobada para el virus Marburg hasta antes de ayer, que es lo que yo he buscado, hasta el 2025, no hay. Existen 28 vacunas en proceso que están en estudio en diferentes etapas para ser aprobadas. Ninguna ha recibido todavía autorización oficial para su uso y la vacuna candidata más avanzada es la que se desarrolla en el Instituto SARI, que está recién en la fase 2, ¿no? O sea, no hay vacuna. Va a haber pronto para Marburg. Ahora, yo pregunté, averigüé, ¿el plasma sirve? ¿Cuál plasma? El plasma de pacientes que han sobrevivido a la infección. Si esos pacientes han sobrevivido a la infección, ¿tienen anticuerpos? Sí. Tienen IgG. Entonces, sí, el plasma de pacientes convalecientes se ha utilizado como tratamiento experimental para la enfermedad, para el virus ébola, sí, para el ébola. Que el ébola se descubrió antes que el Marburg. Pero se debe dar ese plasma cuando todavía no entra a la fase hemorrágica, cuando está en la fase prodrómica, ¿ya? Contiene anticuerpos neutralizantes que podrían ayudar a combatir la infección en pacientes agudos. Administrando en fases tempranas, cuando todavía la viremia no es alta. La OMS recomienda esta terapia, que todavía es experimental, promoviendo ensayos clínicos. O sea, si a que se muera el paciente, es mejor darle algo, ¿no es cierto? Esos son ensayos clínicos en humanos. Para demostrar su eficacia, aunque hasta la fecha la evidencia definitiva es limitada y se considera un tratamiento solamente complementario. O sea, está en fase experimental. En cambio, para el virus Junín y Machuco, que hemos visto la anterior semana, se comprobó que sirve. Para estos está en fase experimental. Y es lo último, ¿no? Perspectivas futuras. En el futuro es una amenaza real, porque el virus está en los murciélagos, tiene alta tasa de mortalidad y la epidemia está en juego, ¿no? Puede haber, si el virus está vivo.
Bueno, hay avances prometedores, siguen investigando, porque tienen tanta alta tasa de mortalidad, pero están investigando para tener mejores pruebas de diagnóstico, las vacunas, y hay terapias en desarrollo como los anticuerpos monoclonales. En los sistemas de salud, sobre todo ahí en el África, donde es endémicas estas enfermedades, deben fortalecer las capacidades del personal de salud y dar educación a la gente, ¿no? Educación sanitaria de que existen esos virus, que tengan cuidado al manipular esos animales. El conocimiento y la prevención son claves para evitar futuras pandemias. Entonces, es necesario. Y en la actualidad, el virus Marburg y ébola, yo he buscado también, ¿han habido casos en Latinoamérica? Porque decían, ¿no?, cuando la epidemia del 2014, 2016, que habían casos ya en Brasil. No ha llegado, dice, a Latinoamérica, fueron falsas alarmas. Hasta la fecha, estos brotes de virus Marburg han ocurrido en África, con brotes recientes en Tanzania, Uganda, todo es en el África. No se han reportado casos ni brotes de Marburg ni de ébola en América Latina, pero sí han habido casos en Estados Unidos y en Europa, de casos importados de gente que había ido al África. Estos virus son originarios de África, donde el reservorio natural, los murciélagos, la transmisión zoonótica ocurre en esa región. La propagación ha sido limitada a África, y a casos esporádicos o importados a otros continentes, pero no en Latinoamérica hasta el 2025. Entonces, eso es todo, chicos, de la materia, ¿no? Un ratito. Con esto, ¿cómo se dice? Con esto y un bizcocho, como era, hasta mañana a las 8. Pero yo quiero decirles esto antes de que terminemos. Un mensaje para mis queridos estudiantes. Ni uno ni 1000 exámenes podrán quitarme el sueño, el deseo, la meta y el objetivo de ser médico. Si le va mal en sus exámenes y ustedes quieren ser médicos, continúen. Porque si ya están terminando el segundo año, es nomás que están sobreviviendo. La teoría de Darwin dice, ¿no?, la sobrevivencia de los más aptos. Se van quedando en el camino. Yo eso les digo a mis auxiliares cuando empiezo el año. Papel de ustedes es no dejar desertar a sus alumnos. El que haga desertar a sus alumnos, le digo, ese no ha tenido éxito, es fracaso terapéutico. ¿No? O sea, no hay. ¿Y cómo se mantiene a un estudiante en la carrera electoral? ¿Cómo se lo mantiene? Motivándolo, ¿no? Hay que motivar al estudiante. Entonces, yo no sé por qué aquí no vienen a pasar clases. Yo he visto otras clases ya, así van a sus clases, así poquitos. ¿Qué otras materias llevan? En parásito así van. O menos. Yo he visto otros docentes que solo pasan con 10 aquí, para justificar el sueldo, ¿no? Pero más bien yo tengo, por lo menos hasta allá, hay estudiantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay nomás motivación. Ustedes son un médico en proceso. No son perfectos. Perfecto sería dormir sobre mi libro y despierte sabiendo todo. O sea, no se crean, chicos, que medicina es estudiar noche antes, dormirme sobre mi libro y que los conocimientos entran por ósmosis. Eso no existe. Yo lo escuchaba hablar el otro día al rector, a Reinelli. En la tele lo he escuchado hablar, que decía,
Yo lo conozco a él desde Sucre, hemos estudiado juntos. Era compañero de mi esposo, era compañero de mi papá. Pero yo lo escuchaba en la tele hablar, que decía, chicos, decía, ¿no? Él, ya se puede, ya me demagogo, ya lo corrijo. No me están grabando. Les decía, no lo han escuchado hablar de Reyes. Decía, chicos, tienen que estudiar todos los días, tienen que tener una metodología de estudio.